Bueno, esta grabación va a ser subida después a YouTube, ¿sí? Les vuelvo a reiterar por las dudas. Hoy nos toca ver un tema que es interesante porque tiene su aplicación práctica, obviamente, eh, y obviamente también les voy a ir advirtiendo algunos detalles, ¿sí? Que hay que tener en cuenta este, respecto de la práctica, ¿no? Algunos índices que van a presentar algunos problemas, etcétera, ¿sí? Así que la idea es que sea lo más aplicado posible. Les voy a ir detallando un poco cómo los usamos también. Em, Hoy la clase se trata de análisis financiero y vamos a ver algunos índices e indicadores, ¿sí? Ratios, que nos van a indicar diferentes cosas, diferentes, de acuerdo al objetivo de lo que nosotros querramos medir o querramos analizar. Vamos a ir utilizándolos en diferentes contextos. ¿Sí? La clase de hoy va a estar circunscripta en la unidad 3 y voy a utilizar el capítulo 3 de Finanzas Corporativas de Dunrouse de fondo por si quisieran ir a ampliar, investigar este tema en el libro. ¿Sí? Así que cuando vayan a estudiar después, la idea es que vaya lo más correlacionadamente posible con este capítulo de este libro, que ustedes tienen en la bibliografía además de la materia. Primero vamos a ver un análisis vertical, luego vamos a ver lo que es el análisis horizontal y después vamos a pasar por diferentes índices financieros donde vamos a analizar liquidez, endeudamiento, cobertura, que tiene que ver con también en relación con el endeudamiento, índices de actividad, de rentabilidad, ¿sí? Valor económico agregado, valor de mercado y también índices de mercado en general. Esta es la organización básicamente de los temas que vamos a ver dentro de esta unidad 3. Siempre la idea es tratar de hacer un diagnóstico actual, pero también mirando el diagnóstico futuro, y tratando entonces de crear una base de proyección para poder comprender el futuro. Recuerden que en definitiva, nosotros lo que intentamos estudiar permanentemente en finanzas es el futuro. Estamos siempre trabajando y especulando respecto de el futuro. No, lo histórico no incide en el precio de manera directa, sino indirecta. Lo histórico es lo que nos permite entender dónde estamos parados hoy para poder tener alguna herramienta que nos permita proyectarnos y buscar algo de coherencia en lo que va a venir, porque ese es el objetivo en definitiva para la evaluación en general. Lo que hacemos en la administración financiera en gran parte de la materia es evaluar, ¿sí? O evaluar, pero en definitiva tratar de ponerle valor a un proyecto de inversión, por ejemplo, evaluar una compañía y generar una gestión financiera eficiente de los recursos de cualquier organización, ¿sí? En general. Primero voy a recordar la estructura del free cash flow o flujo de fondos libres, como lo podemos ver en castellano, así que es el último renglón al que llegamos, que está compuesto de la siguiente manera. Bueno, nos basamos bastante ¿cómo es? En el estado de resultado. Para construir esto partimos de las ventas. Si le restamos los costos de ventas a las ventas y le restamos los gastos operativos, llegamos a lo que se llama EBIT, que es la ganancia antes de intereses e impuestos, es decir, earnings before taxes and interest. Y después, si le agregamos las depreciaciones, es decir, las sumamos, porque recuerden que han sido restadas en el costo y los gastos operativos las depreciaciones, sobre todo en el costo de ventas, si es que se carga al costo del producto. ¿Sí? Como han sido restadas, nosotros ahora las vamos a sumar. ¿Por qué? Porque en términos financieros, ¿sí? No restan, no generan erogación de dinero. Entonces, de esa manera vamos a llegar a nuestro EBITDA, que es la ganancia antes de intereses, impuestos y depreciación. Si luego le restamos el impuesto a las ganancias que se calcula sobre el EBIT, sobre la ganancia antes de intereses e impuestos, ¿sí? Es decir, las depreciaciones sí son consideradas para el cálculo del impuesto a las ganancias. Y le agregamos o restamos las variaciones en capital de trabajo, dependiendo si suman o restan, llegamos a lo que sería el flujo de fondos operativo. Si después
hacemos un análisis del flujo de fondo del capital, de las inversiones, ¿sí? Podríamos llegar al flujo de fondos libres, que en definitiva es lo que queda libre y a disposición para los accionistas de la empresa. Entonces, vamos a ver estos índices o ratios financieros que son interesantes para poder hacer análisis de empresas en general. Desde ya que pueden preguntar, abrir el chat para lo que necesiten e interrumpirme si es necesario. ¿Los índices qué son? Bueno, básicamente son relaciones matemáticas entre dos o más variables financieras. Es decir, tiene que haber un cociente. El índice, sí, el ratio, indica una división, indica un cociente. Son anclas, faros, referencias para analizar el comportamiento de una empresa o la economía en general. ¿Por qué digo anclas o faros? Bueno, o referencias. Porque no son elementos que individualmente puedan ser tenidos en cuenta para una toma de decisión determinante, pero sí es un elemento más a considerar en la toma de decisiones en general. Además, sirven para medir la salud financiera de las organizaciones. Muchos se basan en información contable, de hecho nosotros vamos a trabajar mucho alrededor de eso. Sabemos que la información contable tiene debilidades, ¿sí? Que algunas debilidades se agrandan dependiendo del estado contable que estemos mirando, pero el estado resultado en principio es el estado que mejor nos estaría indicando o el que más utilidad le podríamos estar sacando, a pesar de que obviamente el balance general es también una herramienta de análisis. Lo que pasa es que debido a la inestabilidad financiera y monetaria de nuestro país, esos números se ven absolutamente deformados, ¿sí? Y mucho más en el contexto y la coyuntura que atravesamos en este 2022. Entonces, ¿cómo va a ser la secuencia de trabajo para trabajar alrededor de esto? ¿Sí? Si ustedes se encontraran el día de mañana teniendo que hacer un análisis de este tipo, la secuencia de trabajo va a consistir en primero hacer un análisis vertical y horizontal, luego hacer un análisis de los índices para comparar con índices de la industria en último caso, u otra industria para tener un ancla, una referencia respecto de dónde estoy hoy. Y de hecho, esta es la forma en la que vamos a proceder en la clase de hoy. Esta es la secuencia de estudio que también le vamos a dar. Es la misma secuencia. Vamos a tratar de seguir en esta clase una secuencia de estudio que tenga que ver con la secuencia de trabajo. Entonces, en primer lugar, el análisis vertical, que mide la participación relativa, es decir, en tanto por uno o en tanto por ciento, de cada rubro sobre una categoría común que los agrupa. Esto es algo que ya seguramente algo vieron, ¿sí? Supónganse que este es el balance general, ¿sí? Acá pone el ejemplo del libro de Telecom. Yo tomé el libro ¿para qué? Para que les resulte ameno poder estudiarlo después, para que les resulte muy correlativa la clase esta con el libro y puedan recurrir al libro para ampliar lo que vayamos enseñando acá. Entonces, toma el balance general de Telecom. Está todo expresado en millones de pesos. Esto es viejo, obviamente. Fíjense, en diciembre de 2010, diciembre de 2011, la realidad era otra, pero ya teníamos algunas características, algunos rasgos inflacionarios en la economía por aquella época. Entonces, lo que buscamos ver, lo que intentamos determinar en el análisis vertical es el porcentaje de participación de cada rubro sobre un total que va a pertenecer obviamente al conjunto de activos, ¿sí? Al conjunto de pasivos o patrimonio neto, depende con qué lo quiera relacionar y depende bajo qué categoría esté eh, clasificado este rubro. En el caso de caja y bancos, estamos dentro del activo, por lo tanto vamos a analizar y vamos a buscar, determinar cuál es el porcentaje que ocupa caja y bancos en el activo total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el de deudas comerciales, ¿sí? Podemos analizar el porcentaje de participación de las deudas comerciales sobre el patrimonio neto más el pasivo, ¿sí? Y en definitiva acá la pregunta que les planteo es si observan una mejora, ¿sí? En las cobranzas desde, ahí está mostrando participación relativa, por ejemplo, en 2010 y la participación relativa en 2011,
y observamos que disminuye el ratio, ¿sí? El porcentaje, la proporción de deudas comerciales en el balance. Entonces pasa de 14,9 a 14,1. Eso podría estar indicándonos una mejora en las cobranzas de un año respecto al otro. Es decir, podemos decir que hay un cambio en las condiciones de crédito o una disminución en las ventas. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Lo que estoy planteando es que en el análisis vertical es difícil poder dar una respuesta respecto de si hubo una mejora o no en las cuentas a cobrar de un año a otro solamente mirando análisis vertical. Evidentemente no alcanza con el análisis vertical para poder determinarlo, porque quizás es lo que estoy planteando en la tercera pregunta, ¿no? Uno dice, bueno, las deudas comerciales representaban casi el 15% en 2010 y ahora representan el 14,1%. Entonces yo puedo decir, bueno, hubo una mejora en una disminución de las deudas comerciales, por tanto, una mejora en el cobro, las cobranzas. Sin embargo, puede ser que hayan disminuido las ventas, ¿no? Por eso la tercera pregunta que planteo acá. Entonces, no me alcanza el análisis vertical, ni siquiera en un sentido comparativo de un año a otro, para poder determinar si realmente hubo una mejora en las cuentas por cobrar, ¿sí? Quizás las ventas se movieron en un sentido no proporcional a las cuentas por cobrar, y eso puede estar, ¿sí?, afectándome la lógica de razonamiento, la interpretación. Por lo tanto, como conclusión, lo que podemos decir es que el análisis vertical, si bien me sirve para hacer análisis estáticos, cuando hago análisis a lo largo del tiempo, del análisis vertical, se puede volver un poco confuso y hay que prestar un poquito de atención y mirar otros análisis como el horizontal, que es el que vamos a ver luego. Pero en definitiva, el análisis vertical es esto, es entender qué proporción de ocupa cada rubro en el conjunto de activos, pasivos o patrimonio neto, ¿sí? El, En este caso, el activo es interesante para observar, por ejemplo, cuál es el rubro que más pondera, ¿sí? El rubro más importante. En el caso de Telecom, tenemos una empresa que tiene muchísimo activo fijo. Fíjense, el activo fijo son 7.479 millones de pesos, ¿sí? Y que ocupan una gran proporción del activo total, ¿sí? De hecho, es el rubro que más proporción ocupa. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Bueno, evidentemente es una industria que requiere de mucha inversión en capital fijo. Además, es interesante poder analizar si la fuente de financiamiento de la compañía, en la fuente de financiamiento de la compañía, predomina el capital propio o predomina el capital ajeno. Entonces, esa también es una manera de poder utilizar el análisis eh, vertical. En este caso vemos que el activo total es de 11.964 millones de pesos, mientras que el pasivo total es de 5.601 millones de pesos. Eso nos está mostrando que es una empresa que tiene en general un pasivo bastante pequeño, ¿sí? De hecho, la deuda financiera de largo plazo es 121 millones de pesos. Es muy bajita en general, ¿sí? Después el análisis vertical también lo puedo hacer en el estado de resultados. Y como en el balance lo calculábamos sobre el pasivo, activo o patrimonio neto, cada rubro lo calculamos sobre el activo, pasivo o patrimonio neto, acá todo el análisis se va a hacer sobre las ventas. Es decir, todo se calcula sobre ventas porque las ventas son el punto de apoyo de todo el análisis del estado de resultados. Y va a quedar un análisis en forma de triángulo invertido, ¿sí? En forma de triángulo invertido. Fíjense que en este caso las ventas de diciembre de 2010 son 14.679 millones de pesos y empezamos a poder analizar, ¿sí?, la utilidad bruta sobre las ventas, bueno, puede ser EBIT sobre ventas, puede ser resultado antes de impuestos sobre ventas o utilidad neta sobre ventas, pero siempre voy a estar trabajando sobre las ventas. El ancla sobre el cual voy a calcular la participación de cada rubro del estado de resultados va a ser sobre ventas. Algunas conclusiones que podemos sacar. Obviamente, desde ya que el análisis vertical es algo que para un alumno de quinto año de la carrera de contador público, licenciatura en administración,
en general ya tienen nociones básicas de esto y nociones previas. ¿Sí? Por eso lo pasamos un poco rápido, porque se entiende que es también un análisis simple. El análisis vertical sobre el balance no permite realizar una interpretación inmediata. Es lo que yo les planteaba con, por ejemplo, el rubro cuentas por cobrar. ¿Sí? Si yo determino algo, ¿sí? Analizando, utilizando análisis vertical eh, en el balance, estaría siendo totalmente imprudente. Tendría que combinarlo con otros tipos de análisis para poder sacar una conclusión un poco más fuerte. El análisis vertical sobre estado de resultado, en cambio, sí es un poquitito más consistente a la hora de interpretar, porque todos los rubros están asociados en su génesis a las ventas. Es decir, esas mismas ventas generaron, ¿sí? Dispararon determinados costos de venta, gastos de administración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es mucho más probable que sea mucho más razonable hacer un análisis vertical sobre estado de resultados. Vuelvo a insistir, en el balance debería combinarlo con otro tipo de análisis para poder hacer una interpretación un poquito más profunda. En el estado de resultados, todo cambio en las participaciones porcentuales de un periodo a otro involucra resultados. Entonces, como estoy siempre trabajando sobre resultados, estoy teniendo un análisis un poquito más claro. Vamos al análisis horizontal, algo que también ustedes intuitivamente van a poder eh, interpretar fácilmente porque seguramente en materias contables lo han visto. Y lo que buscamos acá es establecer tendencias para los rubros del balance y del estado de resultados. Cuando decimos tendencia es, bueno, cómo se comporta a lo largo del tiempo y si en la historia algunas variables de la historia se vuelven a repetir, entonces, ¿cómo podemos esperar que se proyecte, no sé, se muevan esas variables en el tiempo de acá en adelante? ¿Sí? Elige un año base, obviamente, para poder analizar la evolución temporal del rubro, es decir, un punto de partida para decir, bueno, a partir de acá, este lo voy a utilizar como ancla y también se puede, obviamente, no solamente tomar un año base para hacer un análisis de todos los años posteriores, sino también hacer un análisis interperiódico de un año a otro, cómo va variando un determinado rubro de un año a otro. Entonces, también se nos puede presentar esta situación, ¿no? Donde tenemos, en el caso del balance de Telecom, ventas en diciembre de 2010 por 14.679 millones de pesos y ventas en diciembre de 2011 por 18.525 millones de pesos, ¿sí? Entonces, cuando uno se le presenta esta información, ¿sí? Podemos observar que la variación de las ventas da aproximadamente un 26,2%. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, las ventas de Telecom aumentaron un 26,2%, pero eso que no tiene en cuenta, ¿sí? No está teniendo en cuenta la inflación. Por eso, ese número es la variación nominal. Ahora, si yo quisiera analizar la eficiencia productiva, ¿sí? y comercial de esta empresa, tendría que analizar las ventas en términos reales, es decir, si el servicio en términos reales produjo más o menos ventas, en términos de cantidad, ¿sí? Entonces, ahí tendría que hacer un análisis real. ¿Real qué sería? Bueno, ¿cómo llegaría a un análisis real depurándolo de inflación? ¿Sí? Entonces tendría que homogeneizar los valores, reexpresar los valores de los rubros elegidos en términos de poder adquisitivo del año base. Entonces, si miramos la inflación de INDEC en 2011 es 14%, entonces lo que hacemos es las ventas de 2011 en moneda de 2010. Entonces, lo que hacemos es actualizar ese valor, llevarlo al 2010, y nos da 16.250. Por lo tanto, ahora sí analizo nuevamente la variación, pero en moneda homogénea, y puedo encontrar que la variación fue solamente del 10%. Bueno, fue una buena variación, ¿sí? Hubo un aumento en las ventas en términos reales, pero ya no corresponde con el valor del 26,2%. Es otro tipo de análisis el que estoy haciendo, ¿sí? ¿Y qué pasa si la información que me da INDEC no es confiable? Bueno, en realidad podrías recurrir a otras instituciones que hayan hecho evaluación inflacionaria durante aquellos tiempos. ¿Sí? Porque sabemos que hubo una intervención del INDEC que fue arbitraria y en conveniencia del gobierno nacional por aquellos tiempos, que
rompió con la credibilidad del instituto, ¿no? Entonces, se puede recurrir, por ejemplo, a la inflación del Congreso, que hace un cálculo inflacionario en paralelo, o la inflación de Cava, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la inflación que medía Rosario o Santa Fe. A veces las bolsas de comercio también hacen mediciones, o instituciones de estadística provinciales de alguna provincia que nos pueda dar alguna referencia respecto de los precios. Siempre, obviamente, tenemos mucho más para ver, y cuando uno mira las ventas, sabemos que es un P por Q, y que P es el componente, o P está contaminado por el componente inflacionario, podemos decir. En cambio, lo que nosotros queremos analizar es Q, ¿sí? Si aumentó la cantidad de clientes, o aumentó la cantidad de operaciones, o la cantidad de productos o servicios vendidos. Entonces, eso es lo que hacemos al depurar, ¿sí? Al depurar el componente monetario inflacionario, ¿sí? Para que el componente monetario quede mucho más limpio. Porque en definitiva, para analizar el crecimiento del negocio, lo que tenemos que analizar es el crecimiento de Q. Q es el que nos determina el crecimiento del negocio. Si yo no depuro de Q, no puedo decir que un negocio esté creciendo, ¿sí? Entonces, tampoco puedo analizar cuál es la madurez que esté alcanzando el mercado. Y además, si yo quiero elaborar estrategias corporativas que sean adecuadas, ¿sí? Tengo que saber si el negocio está creciendo en términos de Q. Porque capaz que nominalmente las ventas crecen, el mercado crece, pero en términos de operaciones, cantidad de operaciones o volumen de esas operaciones no está creciendo. Vamos a hacer un análisis de las cuentas por cobrar ahora, ¿sí? Del balance. Fíjense que las cuentas por cobrar en diciembre de 2010 eran 1.783 millones y pasan a diciembre de 2011 a 2.095 millones, ¿sí? Las cuentas por cobrar de 2011 en moneda de 2010 aumentaron, acá falta restar por uno, restarle uno, un 83%, ¿sí? Ahí a la cuenta acá le falta restarle por uno, y vamos a observar que aumentó un 83%, cuando en realidad, qué cuenta rara tengo acá. No, perdón. Acá lo que estoy haciendo es actualizando por la inflación, no dije nada, las cuentas por cobrar de 2011, medidos en moneda 2010, representan, los 2.095 representan en moneda 2010 1.838 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, la variación en términos reales, en definitiva, termina siendo, ¿sí? Mucho menor. ¿Sí? Si las ventas reales aumentaron un 10% y las cuentas por cobrar aumentaron en 3,1%, que es el cálculo que hacemos acá, ahora sabemos que debe haber una mejora en la rotación de las cuentas por cobrar. Esto se va a estudiar en los índices que vamos a ver después. Es decir, que el análisis vertical inicial que habíamos hecho no nos alcanzaba, ¿sí? Y ahora con el análisis horizontal podemos observar, ¿sí? De que hay realmente una mejora en la rotación, ¿sí? Que debería haber, lo vamos a terminar de confirmar, una mejora en la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Vuelvo a insistir, las ventas reales aumentan un 10% y las cuentas cobrar aumentaron en 3,1% solamente. ¿Sí? Evidentemente, ahí tiene que haber una mejora seguramente en la cobranza también. ¿Está? Pero ahora sí lo puedo verificar un poquito mejor. Fíjense que con el análisis vertical, yo había visto, ¿sí? Que habíamos visto recién, vamos a ver el número. Vimos que disminuyen las cuentas por cobrar, acá disminuyen las cuentas, la participación relativa en el total del activo disminuyen de un año a otro. En este año es más chica la participación, pero no alcanzaba a poder decir nada respecto de esto, ¿sí? Porque quizás la participación había disminuido porque habían caído las ventas de la empresa. Entonces, yo qué sé si esto en realidad cayó porque cayeron las ventas, ¿sí? O porque hubo un deterioro en el activo, un cambio, una variación en el activo en general, ¿sí? Un aumento del activo en general en otros rubros. Bueno, recién puedo confirmar que este resultado está mostrando una mejora en la administración, en la gestión de las cuentas por cobrar a esta altura, ¿sí? Porque veo que las ventas aumentaron muchísimo más y las cuentas por cobrar disminuyeron.
en términos reales. Bueno, aumentaron, digo, 3,1, es decir, en menor proporción que las ventas. Entonces, acá hay otro factor para analizar y lo vamos a ver con los índices de rotación. Entonces, ahora ingresamos en la zona de los índices financieros, donde los principales usuarios de estos índices van a ser los analistas de riesgo en primer lugar y la gerencia en segundo lugar. ¿Por qué analistas de riesgo? Bueno, puede ser el sector bancario, si tiene que otorgar un préstamo, ¿sí? Un inversor también puede ser de la compañía, ¿no? Si se trata de un inversor que es un usuario externo de la información, igual que el analista de riesgo, o también la misma gerencia si quiere ir monitoreando la salud de la compañía, ¿sí? La gerencia también es una interesada en la generación, en la generación de este tipo de información financiera vía índices. Claro, cuando digo el sector bancario, ¿por qué digo que hay analistas de riesgo en el sector bancario? Porque por lo general nos vinculamos a través de la demanda de créditos, donde recurrimos al banco y el banco analiza la posibilidad de cumplimiento de esas deudas. ¿En qué situación financiera y económica también se encuentra esta empresa a la hora de poder otorgar un determinado préstamo? ¿Sí? Y en el caso de la gerencia, estoy midiendo permanentemente el desempeño económico y financiero para la toma de decisiones. ¿Sí? El objetivo de los índices financieros para el usuario interno, que es la gerencia, es para el desempeño económico financiero, para analizar el desempeño económico financiero de la empresa con el fin de poder tomar decisiones basado en información. Entonces acá vamos a analizar los índices de liquidez, que por lo general va a relacionar el activo con el pasivo o en general algún rubro del activo con algún rubro del pasivo. Después también tenemos índices de rentabilidad, donde lo que vamos siempre a buscar es analizar un resultado en relación con un capital, ¿sí? En relación con un capital. Y vamos a buscar algún resultado y lo vamos a vincular con alguna medición del capital. Y después tenemos índices de actividad que miden una rotación respecto de qué? De las ventas. ¿Sí? Y por último, índices de mercado, que los vamos a ver a lo último. Por ahí les voy a mostrar algunos valores de mercado en la web, ya que estamos en la compu por vía online. Vamos a ver si podemos navegar un poco y mostrarles algunas de estas cosas. Y acá lo que vamos a vincular por lo general es algún valor de mercado de la empresa. Por lo general, cuando tenemos valores de mercado, cuando la empresa es pública, cuando la empresa es cotizante, ¿sí? Con los resultados o el balance. Entonces, pasemos por los índices de liquidez. Y acá podemos decir que los índices de liquidez miden la capacidad de hacer frente a deudas de corto plazo. A deudas de corto plazo. Eso es lo que me está indicando en primer lugar. Es decir, si en el corto plazo, ¿sí?, puedo hacer frente, esto de deudas de corto plazo no me gusta tanto, lo voy a modificar cuando lo digo, y voy a decir que mide la capacidad de hacer frente a deudas en el corto plazo. ¿Sí? Porque puede ser que la deuda sea de largo plazo, aclaro acá, puede ser que sea deuda de largo plazo, pero igual me interesa, ¿sí?, saber si hay pagos de intereses o no, ¿sí?, de esa deuda y cómo lo voy a cubrir. Pero bueno, eso lo vamos a ver con los índices de cobertura, un poquito más de precisión. Entonces, fíjense que por eso dice que mira deuda de corto plazo, porque en general estamos midiendo la parte corriente, ¿sí? Es decir, la parte de corto plazo, tanto en activos como pasivos, ¿sí? Yo hago esta aclaración acá arriba de esto porque en realidad la liquidez puede ser un concepto mucho más amplio, ¿sí? Más allá de que por ahí en el libro lo ordenemos de esta manera. La liquidez corriente mide el activo corriente contra el pasivo corriente. Es un índice muy dinámico porque puede cambiar muy rápido. Tengan en cuenta que puede haber variaciones dentro de los rubros ahí adentro, que se mueva de una forma a la otra solamente por, incluso la misma contabilidad lo puede acomodar de manera tal que le quede más cómodo y acomodar el ratio como le plazca, ¿sí? Eh, y puede llegar a distorsionarse el índice. Claro, si acá en el segundo párrafo dice, si se inmovilizaran inventarios y cuentas por cobrar por X razón que no la conocemos, puede estar evidenciando un índice que esté totalmente distorsionado.
Además, habría que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tan líquidos son esos activos? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, activo corriente, bueno, ¿qué liquidez tienen esos activos? ¿Sí? Porque no, a ver, primero que no todas las empresas tienen el mismo grado de liquidez en su activo corriente. ¿Sí? Hay que ver qué es activo corriente para diferentes rubros, industrias. ¿Sí? No es lo mismo una roticería, ¿sí? que una empresa constructora cuando hablamos de activo corriente en general. ¿Qué tan rápido cobran sus cuentas por cobrar? ¿Qué pasivos tiene la compañía? ¿Con qué periodicidad los debe pagar? ¿Qué liquidez corriente se observa en la competencia? Es decir, me comparo con otros para poder determinar si este índice está bien o no. Entonces, son otras preguntas que surgen cuando uno mira este ratio. Por eso digo, los ratios en forma individual, por lo general, no dan ninguna certeza, ninguna información fuerte para la toma de decisiones, sino que son los ratios analizados en forma conjunta, con el ojo y la interpretación y el olfato también y la experiencia del gerente financiero, ¿no? Pero vuelvo a insistir, capaz que el activo corriente me está mostrando un muy buen resultado, un activo corriente muy abultado. Sin embargo, estoy perdiendo en el índice de rotación de las cuentas por cobrar, estoy perdiendo, ¿sí? Eficiencia. O los activos se están volviendo mucho más ilíquidos. ¿Sí? En tiempos de crisis hay algunos rubros de algunos sectores, ¿sí? Por ejemplo, una concesionaria de autos que en este contexto se puede llegar a detener la actividad económica bastante y puede alterar completamente la rotación de esos activos. Y uno dice, bueno, pero el activo corriente se está mostrando muy sano. Sí, pero no está generando cash porque no se está vendiendo y no se está rotando. Entonces, ojo con eso, ¿sí? O no se está cobrando. Entonces, quizás puede llegar a ser un índice que esté siendo engañoso. Fíjense lo siguiente, además. Supongamos un ejemplo donde tenemos activo corriente por 100 y tenemos un pasivo corriente por 80. Entonces, si uno mide la liquidez corriente, que es este ratio de aquí, nos va a dar un ratio de 1,25. En principio podríamos decir que es bueno cuando está por encima de 1 porque podríamos decir o afirmar que con todos los activos corrientes, que son los más líquidos de la empresa, podríamos hacer frente a todos los pasivos corrientes de la empresa. ¿Sí? Ahora supongamos que se compraran mercaderías por 20 a crédito. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Bueno, el registro contable, ¿qué sería? Mercaderías, ¿sí? A deudores por cobrar. Bueno, en ese caso estaríamos aumentando el activo corriente y aumentando el pasivo corriente en la misma proporción, porque deudores por cobrar pertenece al pasivo corriente y mercaderías al activo corriente. Pero el efecto sobre el ratio, ¿sí? Lo altera al ratio. ¿Sí? El efecto que esto produce sobre el ratio es de alteración. ¿Por qué? Porque el activo corriente pasa a 120, tal como dijimos, y el pasivo corriente aumenta hasta 100, es decir, en 20 unidades. Y el ratio de liquidez se modifica a 1,20, es decir, empeora el ratio de liquidez. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque el activo corriente aumenta en la misma proporción, perdón, aumenta en 20 unidades y es una menor proporción respecto de los 100 originales en los que estaba. Sin embargo, aumentar 20 sobre 80 es un aumento en mayor proporción. ¿Sí? Por eso deteriora el ratio. Entonces, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, porque muchas veces estos ratios nos dan información estática cuando en realidad hay que analizarlo en forma dinámica. ¿Está? Bueno, miremos ahora lo que se llama liquidez seca o prueba ácida. ¿Qué significa prueba ácida? Bueno, significa que nos estamos volviendo mucho más exigentes con el ratio de liquidez corriente. ¿En qué sentido más exigente? Bueno, saquémosle los inventarios, que son los menos líquidos del rubro del activo corriente, y dividámoslo por el pasivo corriente. Y acá nos volvemos mucho más exigentes. ¿Sí? Obviamente que en las empresas de servicios, en general, no te modifica mucho la prueba ácida respecto de la liquidez de corriente. ¿Por qué? Bueno, porque no hay inventarios. A ver, Telecom no tiene mucho inventario. ¿Sí? Salvo que Telecom en ese momento, ¿no? Hoy, salvo que hoy una compañía como Telecom, que no sé si lo hace, se estoquee y venda celulares, por ejemplo, ¿no? Pero las empresas que son de índole, de industrias más productivas en términos de producción de bienes físicos o comerciales,
sí los inventarios juegan un papel muy fuerte y la prueba ácida se vuelve mucho más rica en análisis, le aporta más análisis que la liquidez corriente. Es decir, que fíjense que incluso los ratios se van volviendo, ¿sí?, más o menos interesantes o más o menos superfluos dependiendo del rubro al que se esté dedicando la empresa. La prueba ácida entonces incorpora el riesgo de inmovilización de inventarios, es decir, lo está quitando al inventario y de esa manera no nos estamos involucrando en ese riesgo de inmovilización de inventario. Ahora, ¿qué riesgo sí sostiene el de inmovilización de las cuentas por cobrar? Que todavía siguen ahí. Y si quiero mirar la liquidez de corto plazo, es decir, una liquidez mucho más pura porque estoy eliminando las cuentas por cobrar, me quedo con caja y banco y las inversiones transitorias que tienen liquidez casi inmediata, y lo divido por las deudas bancarias y proveedores exigibles en el corto plazo. ¿Sí? Deudas bancarias exigibles de corto plazo, insisto, de corto plazo. ¿Sí? Entonces ahí me vuelvo mucho más exigente con el ratio. ¿Sí? Si la empresa, obviamente, no tuviera una gestión muy activa de las inversiones transitorias, ¿sí?, entonces, porque estaría, supónganse que esté todo en capital, en inventarios, o que rápidamente, o requiera de mucha liquidez inmediata. Bueno, hoy con los fondos Money Market, igual, el rubro caja y bancos, los saldos en cuenta corriente y en caja de ahorro deberían ser casi inexistentes. Yo diría que casi cero, ¿sí? Casi cero, por la dinámica inflacionaria que tenemos. Pero en definitiva lo que quiero que les quede es que podríamos llegar a inventar, con lo que estamos viendo acá, es que uno empieza a inventar lo que necesites medir. Podés llegar a medir la liquidez de corto plazo solamente entre inversiones transitorias y deudas bancarias, ¿sí?, y proveedores. Es decir, vos podés armar en tu tablero de control la información que vos quieras mirar y podés probar también como usuario externo, ¿sí?, depende de lo que quieras mirar. Ojo que uno a veces, yo decía recién, el sistema bancario puede analizar y puede tener interés en analizar como usuario externo la situación financiera de la empresa, una situación financiera medida o con el objetivo de medir la salud financiera a los efectos de dar cumplimiento al pago de deuda, pero también puede ser que no sea necesariamente el sistema bancario, sino un inversor de títulos de deuda de las empresas, es decir, obligaciones negociadas, ¿no?, donde lo que estamos midiendo es la salud financiera con el objetivo de analizar si esa empresa está en condiciones de cumplir con sus deudas, y nosotros podemos encontrarnos en la posición de acreedores de la compañía y también tener interés en hacer un análisis del riesgo que acabamos de mencionar. Bueno, miremos un poco los índices de endeudamiento. Se plantean como una relación entre la deuda existente de la empresa con el activo o el patrimonio neto. Es decir, vamos a mirar la deuda de la empresa en relación al activo, ¿sí?, o al patrimonio neto. Por ejemplo, el endeudamiento sobre el patrimonio neto yo lo podría mirar como algo global, ¿sí?, el pasivo total sobre el activo total. O el endeudamiento sobre el patrimonio neto lo podría ver como pasivo total sobre patrimonio neto, ¿sí? Obviamente que el nivel de endeudamiento va a depender de las ganancias y su volatilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si la empresa genera ganancias, ¿sí?, puede ser que el nivel de endeudamiento no sea tan grave. ¿Está? Si la empresa genera ganancias y no son volátiles, es decir, no hay mucha ganancia en un periodo y muy poca ganancia en otro, si las ganancias son crecientes a lo largo del tiempo, se muestra sólida con una proyección de crecimiento en sus ventas y también, por ende, en eficiencia a la hora de generar resultados, es decir, que crezcan esas ganancias, esa empresa se puede mostrar con un ratio de endeudamiento elevadísimo. Sin embargo, al analizar y observar de que existe una proyección, una confianza y proyección de ganancias en crecimiento, podría también llegar a calmar esa situación, ¿sí? Y otra cosa que también debo analizar, no solamente es el nivel de endeudamiento, porque puede tener una empresa que tiene
el doble de pasivo respecto del activo, pero el costo de la deuda que está pagando es bajísimo. Bueno, si asumió deuda a un costo muy bajo, quiere decir que de alguna manera, ¿sí?, está tomando crédito muy barato y no estaría en una posición tan compleja, salvo que esa renovación de deuda esté puesta en riesgo, ¿sí? Entonces, uno hoy en el mercado argentino, ¿qué puede encontrar? Bueno, podés encontrar que hay una gran emisión de obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda de las empresas del mundo corporativo, porque las tasas están muy bajas en relación al promedio histórico o habitual o el promedio para un país de las características de riesgo de Argentina. Entonces, lo que vamos a encontrar es un apetito por endeudamiento muy grande por las empresas, obviamente, de primera línea, porque el costo de la deuda es bajo. Entonces, ahí va a subir el nivel de endeudamiento por encima del equilibrio, quizás, ¿sí? O por un nuevo equilibrio en la estructura de capital que responda al contexto en el que hoy estamos viviendo. Pero quizás en 1 o 2 años ese costo de la deuda suba y eso vuelva, ¿sí?, a reequilibrar la estructura de endeudamiento y las empresas tengan que desendeudar. Bueno, vamos a mejorar un poquito el índice de endeudamiento, porque como todo, esto es muy grueso y no me está dando una información muy precisa. Fíjense cómo lo vamos, porque yo no sé cómo está compuesto ese pasivo total. ¿Cuántos son deudas que requieren pago de intereses en los periodos subsiguientes o en este ejercicio? ¿Cuántos son deudas que en realidad se pueden renovar todas al final y se paga, cuyo interés se paga casi todo sobre el final? ¿Sí? Hay que ver cómo se va pagando, cómo va siendo el flujo de la deuda. Y eso también va a ir condicionando. Bueno, hay que ver ese activo total, en qué condiciones está para financiar esos flujos de la deuda en diferentes plazos. Bueno, mejoremos el índice de endeudamiento y vayamos a un endeudamiento, ¿sí?, que lo vamos a calcular sobre el valor de mercado. Entonces, tenemos el pasivo total, por lo general las deudas de la compañía están mucho más, están medidas en mejor proporción al valor de mercado, ¿sí? Y el equity, que es el valor del patrimonio neto a valor de mercado, nos puede servir como una comparación, un ancla un poco más sana que el patrimonio neto, porque ya sabemos que el patrimonio neto puede estar absolutamente deformado, ¿sí?, respecto del valor de mercado. O el valor de mercado deformado respecto al patrimonio neto. No quiero decir que uno esté mejor que otro, pero en general le creemos un poquito más al mercado, ¿sí?, en cuanto a valor, porque el patrimonio neto, sobre todo en Argentina, está bastante deformado como valor de referencia. Igual les voy a mostrar un poco de indicadores de mercado en el último punto que les dije hoy, y los voy a llevar a algunos índices de mercado y vamos a ver que en realidad, en general, el valor contable de las compañías tiene muy poco que ver, depende de la compañía, los bancos mucho más, ¿sí?, pero en otras compañías en general tiene muy poco que ver con el valor de mercado. Ahora también tenemos el ratio deuda sobre equity, siempre a valor de mercado, donde es mucho más exigente. Ya no tomo pasivo total, porque en pasivo total tenés previsiones, tenés un montón de cosas, ¿sí? Ustedes la saben mejor que yo. Pero si nos quedamos solamente con la deuda financiera, que es la deuda de largo plazo, ¿sí?, y tomamos el equity a valor de mercado, porque la deuda financiera por lo general está evaluada a valor de mercado, porque esto proviene de la evaluación de los bonos en el mercado, ¿sí?, o de una deuda bancaria que por lo general tiene en la tasa y en la construcción del valor actual de esa deuda ya está considerado el valor de mercado de esa deuda. Bueno, si lo dividimos por el valor del equity, que es a valor de mercado, que vendría a ser como el patrimonio neto a valor de mercado, podemos tener un ratio mucho más fiel, ¿sí?, que el contable. Recuerden lo mismo que les dije recién, acá en deuda financiera es deuda de largo plazo. Es decir, la deuda que integra lo que llamamos y estudiamos dentro de la estructura de capital de la empresa. Y vamos a ser mucho más precisos, vamos a corregir un poco más el índice de endeudamiento. Sí, Natalia, Sí, consulto. Ese sí, valor equity que decís que es el valor de mercado del patrimonio neto, sí. ¿qué, ¿Qué es? ah,
¿Qué quiere ¿Qué decir es? como Bien, evaluar a valor de mercado del patrimonio neto? bueno, ¿Qué podría variar o qué? bueno, te pongo un ejemplo. Un valor de mercado está relacionado a un precio. ¿Sí? Y cuando hablo de precio hay oferta y demanda. Y si hay oferta y demanda hay gente que quiere comprar y quiere vender un activo. ¿Sí? Entonces, si tiene oferta y demanda, tiene precio, si está operando permanentemente tiene precio, y eso me da un valor, un valor, ¿sí? Que tiene mucho más que ver con lo que la mayoría de los inversores consideran que ese activo vale, que es el precio que está colocado en el mercado. El precio puede diferir en gran medida del patrimonio, el precio del patrimonio neto a valor de mercado, ¿sí? La medición del patrimonio neto a valor de mercado se guía por los precios. En cambio, la valuación del patrimonio neto a valor contable se guía por eh, la medición de los estados contables hechas por contadores y por la misma empresa. Dicho de otra manera, el equity, que es el valor del patrimonio neto a valores de mercado, ¿sí? Es un P por Q. ¿De qué? P, precio de las acciones. Tiene que haber cotización de mercado para eso. Es decir, la empresa tiene que ser pública. Multiplicado por la cantidad de acciones. Y ahí obtengo el equity a valor de mercado. ¿Sí? Que es lo mismo que, es como decir un patrimonio neto a valor de mercado. Y el valor de la acción, ¿sí? Pero utilizando solamente el valor contable del patrimonio neto, es lo que nos da el BPP, el valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Entonces, yo comparo precio con BPP, voy a encontrar una diferencia posiblemente muy grande entre uno y otro. Entonces, en definitiva, lo que estoy diciendo es, una cosa es el patrimonio neto que surge de los estados contables, que ustedes hasta ahora vienen manejando y desarrollando por las diferentes materias contables, y otra cosa es el valor del patrimonio neto a valores de mercado, que es el verdadero valor de la compañía, ¿sí? El valor neto de la compañía, ¿sí? Porque tenés que, habiendo pagado las deudas, digamos, eso es lo que en definitiva termina quedando, ¿sí? Entonces, el valor a precios de mercado es el más representativo, porque ese es el que está dispuesto a pagar la gente por esa empresa. Si vos tuvieras que vender la empresa, no la vas a vender por el valor del patrimonio neto, la vas a vender por el valor que dice el mercado que vale. ¿Se entiende, Natalia, lo que estoy diciendo? Sí, sí, entiendo. O sea que sería reexpresar lo que son el precio del mercado de las acciones, pero eso sería, digamos, lo único que habría que reexpresar o pueden haber otros componentes dentro del Mirá, patrimonio neto que la- pueden ¿cómo, actualizarse cómo, o... cómo podemos ver el patrimonio neto a valor de mercado? Suponete que agarramos el balance de una empresa que cotiza en la bolsa. Por ejemplo, Aluar. ¿Tá? Sí, Entonces, voy al balance de Aluar que es público, porque recuerden que las empresas cotizantes están obligadas a hacer balances trimestrales y un balance anual completo. ¿Sí? Y ahí voy y miro el patrimonio neto. Y veo el patrimonio neto contable que ustedes ya saben y han visto siempre. Cómo se calcula después del balance, balance, etcétera, y llegó al valor del patrimonio neto. Pero si Aluar tuviera que vender la compañía, si todos los socios de Aluar tuvieran que vender todas las acciones que tienen de la compañía, no lo van a vender al valor del patrimonio neto. Se van a fijar cuánto vale, cuál es la cotización, es decir, cuál es el precio de la compañía, de las acciones de Aluar en el mercado. Entonces agarran y dicen, bueno, Aluar, el precio de la acción de Aluar vale 600 pesos. Bueno, ¿cuántas acciones tiene Aluar? Y ahí me fijo en el balance cuántas acciones tiene. Multiplico la cantidad de acciones por el precio de mercado de las acciones de Aluar y voy a obtener el valor del equity a valor de mercado. Es decir, el valor del patrimonio neto a valor de mercado. ¿Se entiende? sí. Va a haber una diferencia seguro con el patrimonio neto. Y te aseguro que nadie va a querer vender al valor del patrimonio neto, lo van a vender al valor de mercado. Ese es el precio que tiene la compañía si tuvieran que venderla. Lo mismo que cualquier negocio, ¿sí? Lo vendo por el valor del patrimonio neto a valor de mercado. Si no hubiese cotización pública, de la compañía, si no hubiese precio, porque no fuera pública la compañía, ¿qué me salva de no tener que vender al valor del patrimonio neto? Una evaluación de empresa. Para eso existe la evaluación de empresa. Es decir, viene un negocio que es Cacho, la verdulería de Cacho en la esquina, que es muy exitosa, ¿no? Entonces, Cacho quiere vender su verdulería, ¿sí? Y se la quiere vender a Mario. Entonces, le quiere vender a Mario, Mario le dice, bueno, yo te la compro. Suponete que Cacho ya tiene una sociedad anónima, ¿no? Vamos a hacer una verdulería bastante sofisticada, vende un gran volumen.
y hace balances todos los años. Hablamos en clase sobre esto, sabemos que mucho menos de una pyme, ¿sí? No genera la confianza suficiente el balance como para poder confiar en que esa información me está dando un verdadero valor, ¿sí? Una verdadera medición de la realidad económica del ente. Si yo tengo que vender al patrimonio neto del balance contable de ese negocio, yo creo que tanto Mario como Cacho se van a mirar y van a decir, acá hay algo que no cierra. Entonces, Mario dice, perdón, Cacho dice, no te la puedo vender al valor del balance. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, una evaluación de empresas. Y ahí aparecen los profesionales que hacen valuaciones de empresas. ¿Por qué hacen eso? Porque el balance no termina sirviendo para eso, ¿sí? No es para esos fines. Porque el balance, ¿qué me da? Información histórica. Y la evaluación de empresa, ¿qué me da? Expectativa, futuro. Todo precio tiene que ver con el futuro, lo que vimos en clase. El precio, ¿sí? Al que se opere se haga una determinada transacción de cualquier negocio, tiene que ver, es un valor presente que tiene que ver con la expectativa de generación de flujo de fondos futuros del negocio. Entonces, el patrimonio neto es histórico y el valor a precio de mercado de cualquier negocio tiene que ver con el presente considerando lo futuro. Entonces es histórico versus futuro. ¿Cuál importa? Lo futuro. Por eso la evaluación de empresa se vuelve muy importante a la hora de hacer un intercambio de un fondo de comercio de un determinado negocio. Bueno, lo ideal que sería, y es mucho más fácil si tiene precio de mercado, porque quiere decir que la evaluación ya la está haciendo el mercado de alguna manera u otra. Entonces, de manera indirecta, vos ya llegás al precio o valor de la compañía para el mercado en un determinado momento. ¿Sí? Pero cuando no tenés cotización pública de las acciones de la sociedad, entonces no te queda otra que ir a una evaluación de empresa. ¿Se entiende, Natalia? Es buena tu pregunta, espero que se haya entendido. Bien. ¿El resto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Qué pregunta que me gusta para tomar en un final esa. Bueno. Está mal. No es Igual yo. fácil mi pregunta. A mí me pregunta muy fácil. Bueno. Índices de cobertura. Seguimos con esto de los índices de cobertura porque los índices de cobertura nos van a hacer mucho más fino el análisis de esta capacidad de generación de flujo de fondo para poder pasar frente a las obligaciones, ¿sí? Entonces, la capacidad de la empresa de servir a la deuda financiera, ¿no? De cumplir con el servicio de la deuda. Fíjense cobertura de intereses, el EBIT, ¿sí? Que es la ganancia antes de impuestos e intereses, ¿sí? Obviamente que no tiene en cuenta las depreciaciones, ¿sí? No es la ganancia más líquida. El resultado operativo es un resultado operativo no tan líquido, porque le falta restar las depreciaciones acá. Bueno, ese EBIT, que es una ganancia bastante operativa, bastante líquida, ¿cómo se relaciona con los intereses que debe pagar este año la compañía? Bueno, habría que ver cómo da ese ratio, ¿no? La cantidad de veces que el resultado operativo alcanza a cubrir los intereses, ¿sí? Resultado que generan los activos es el EBIT, obviamente, porque el EBIT no tiene en cuenta la fuente de financiación de la estructura de capital, del financiamiento de la compañía. Entonces, los intereses que son, bueno, el resultado que genera la deuda financiera. Es decir, ¿qué resultado genera todo el activo para financiar la deuda? ¿Sí? El costo del capital ajeno. Bien, los bancos o calificadoras de crédito miran índices de cobertura, ¿sí? Miran índices de cobertura y la tasa que pagan también la deuda. La tasa también es importante. Dentro de los índices de cobertura, ahora podemos ver que hay un índice que mide el servicio total de la deuda, ya no los intereses como el anterior, sino que consideramos todo el servicio de la deuda en relación al EBIT. Y ese índice se llama CSD, tiene que ver con el servicio total de la deuda, ¿sí? La capacidad de pago del servicio total de la deuda. Entonces, ¿qué tiene en cuenta esto? Bueno, ya no el EBIT sobre los intereses, sino el EBIT sobre los intereses más el pago de capital, ¿sí?
más el pago de capital. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, de esta ecuación, ¿sí? Los pagos de capital en realidad tienen que alcanzar a cubrir el EBIT menos los impuestos sobre el EBIT, ¿sí? Para pagar ese capital. Entonces, si ustedes pasan dividiendo este producto para acá abajo, ¿sí? Al denominador, les termina quedando igual al EBIT, y esto es lo que consideramos para analizar la cobertura. Este es un índice. ¿Qué quiero que les quede de esto? Este es un índice de cobertura de todo el servicio de la deuda, no de los intereses solamente como el anterior. Este cubre los intereses nomás. Este índice de ratio de cobertura está considerando también el capital. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supónganse que tenemos este estado financiero. Un EBIT de 20, intereses por 10, resultado neto antes de impuestos de 10 pesos. Impuesto a las ganancias 40%, por tanto son 4. Utilidad neta después de impuestos me queda 6 porque le resté los 4 de impuestos. Y el EBIT dividido en intereses, el ratio me da 2. Entonces uno diría, bueno, el EBIT es bueno, ¿sí? El EBIT es bueno sobre los intereses. El ratio, digamos, de EBIT sobre intereses es bueno porque es 2. Quiere decir que el EBIT los intereses, digamos, el EBIT duplica, ¿sí? La capacidad operativa de generación de resultado operativo de la empresa duplica el resultado negativo que genera la deuda. ¿Sí? Lo duplica, eso no es malo. Pero ahora miremos algo que sí considera el CSD. ¿Sí? ¿Qué considera? Los pagos de capital. Entonces, depende del sistema de amortización y cómo vayan a ser los flujos de esa deuda. Porque ahora, si suponemos que estos 10 de intereses son generados por una deuda amortizable en 10 periodos, es decir, amortización de deuda 10 por periodo, entonces tendríamos que mirar este ratio y nos va a quedar de la siguiente manera. 20 de EBIT, 10 de pago de intereses más 10 de amortización de capital dividido 1 menos 0,4, que es la tasa de impuesto a las ganancias. Y este ratio nos da 0,75. Epa, ya no está tan bueno este ratio. ¿Por qué? Y porque me está apretando mucho en relación al EBIT cuando considero el pago de la deuda. ¿Sí? Pago de la deuda, ¿sí? Que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Los pagos de impuestos antes. Entonces, esto me está mostrando que sí está comprometido, ya no me da 1. Si diera 1 estaría en equilibrio, ¿no? Como que el EBIT alcanza a cubrir los pagos de capital y los intereses, pero no me da 1, me da menos de 1. Como me da menos de 1, me está mostrando de que la empresa está un poquito apretada, ¿sí? ¿Para qué? Para con el resultado operativo generar resultados que vayan a pagar intereses y capital. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí yo estoy diciendo, esta empresa, fíjense con los ratios, yo no soy determinante. Este ratio no me dice que la empresa está mal financieramente para hacer pago a su deuda. ¿Por qué? Por ahí tiene una caja, un caja y bancos, ¿sí? Tiene una caja enorme la empresa. Y en ese caso, no me estaría comprometiendo tanto. Bueno, capaz que tengo que mirar el EBIT y acá arriba le puedo sumar caja y banco. Como les digo, puedo hacer un análisis muy completo y inventar los ratios que a mí me sirvan para lo que yo estoy tratando de responder. Insisto, este ratio en 0,75 no me está diciendo que la empresa está en problema para pagar su deuda. Lo que me está diciendo es que el resultado operativo, el EBIT, ¿sí? Las ganancias antes de intereses y impuestos, no estarían o estarían muy justos o no estarían alcanzando para hacer frente a los intereses y a la amortización del capital de este ejercicio. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Para poder afirmar que la empresa está en problemas para poder hacer frente a la deuda, tengo que analizar cómo está caja y banco, si hay stock de dinero, ¿sí? Y otros ratios más. ¿Sí? Si estoy por cobrar o acelerar o estoy iniciando una mejora en el ratio de cobranza. Bueno, todo eso voy a ir analizando todo junto para ver si estoy bien o no financieramente. No es un ratio solo. ¿Sí? Bien. Si es menor que 1 no alcanza. Vamos a ver preguntas hasta acá, consultas, reflexiones. ¿Alguna reflexión?
Bien, excelente. Seguimos avanzando. Entonces, índices de actividad. Miden la eficiencia en la utilización de los activos y pasivos. ¿Cómo estoy gestionando los activos y pasivos? Eso es lo que estoy midiendo acá. Entonces, por ejemplo, tengo la rotación de las cuentas por cobrar, que se miden de la siguiente manera. Ventas sobre cuentas por cobrar. ¿Cuántas veces las cuentas por cobrar entran en las ventas? Es decir, ¿cuántas veces están rotando esas cuentas por cobrar? La cantidad de veces que rota en el año el stock de deudores por venta, ¿sí? Es un indicador muy interesante porque me está diciendo también el plazo, me va a servir para analizar el plazo de tiempo en el que yo estoy cobrando, ¿sí? Rotación de las cuentas por cobrar de Telecom, por ejemplo, es de 8,84. Y acá es donde construyo los días de cobranza. Si yo tengo 365 días al año y rota 8,84 veces esa cuenta por cobrar, quiere decir que estoy cobrando en promedio, cada 41,3 días. Es decir, que las cuentas por cobrar tienen una vida útil, ¿sí? O de existencia en promedio en el año de 41,3 días. ¿Sí? Es un ratio interesante también, porque yo acá puedo medir la eficiencia en la mejora de las cuentas por cobrar. Y acá vuelvo a lo que vimos al principio de la clase, donde analizábamos, ¿sí? El análisis vertical y el análisis horizontal y decíamos, bueno, las ventas aumentaron, ¿sí? En un 10%. Las cuentas por cobrar de un año a otro aumentaron en un 3%. Los deudores por venta, las cuentas por cobrar aumentaron en un 3%. ¿Sí? Y el análisis vertical veíamos que disminuía la cantidad de cuentas por cobrar. Entonces, lo que habría que ver es, si aumentaron las ventas y disminuyó las cuentas por cobrar, evidentemente tenemos alguna mejora en el ratio, ¿sí? De cuentas por cobrar. Me está indicando tiene que haber una aceleración en las cobranzas. Los créditos por venta han ido bajando, no porque se vendió menos, sino se vendió más, sino que se ha sido cada vez más eficiente en los tiempos de cobranza y eso bajó la cantidad de créditos por venta, pero seguramente está rotando mucho más rápido esto, ¿sí? Está rotando mucho más rápido. En el índice de actividad, ¿sí? La rotación de las cuentas por cobrar están rotando más rápido. Por eso digo, analizo todo junto analizo, todo junto, ¿sí? Bueno, ni hablar que también se podría depurar las cuentas, porque claro, las ventas hay que ver si incluyen o no el IVA. Como no la incluyen, obviamente, las cuentas por cobrar tendría que depurarlas de IVA dividiendo por 1,21 si esa fuera la tasa, pues es la alícuota general, acuérdense. Pero habría que ver la tasa que aplica a cada rubro, ¿sí? Depende de los bienes que se comercialicen. Pero lo que les digo acá es que las cuentas por cobrar podría hacerse mucho más exigente y depurarlas de IVA y seguramente la rotación podría ser mucho mayor. Bueno, si hay estacionalidad e inflación, es decir, estacionalidad, ¿qué significa? Que es un rubro que por ahí tiene épocas de muchas ventas y épocas de pocas ventas. Yo no sé, en algún momento el helado era bien de verano y en invierno no se comía. Hoy es un rubro que es más estable en el tiempo. Podría llegar a tener que tomar saldo promedio de cuentas por cobrar, porque claro, por ahí no me estaría representando un determinado momento la foto, ¿sí? De las cuentas por cobrar en un determinado momento, porque por ahí está afectada por la estacionalidad. Entonces, se recomienda también considerar la posibilidad de tomar saldo promedio de punta a punta de las cuentas por cobrar, o de todos los meses, supónganse. Esa es la importancia de ir haciendo mediciones, ¿sí? De ir haciendo mediciones permanentemente de las cuentas por cobrar, de los ratios, de los deudores por venta. El balance mensual. Ese balance mensual es importantísimo. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, para la gerencia. ¿Sí? Muchas veces las pymes les cuesta mucho ir haciendo generando ese tipo de información, y después cuando viene el momento de tomar decisiones, de estudiar la situación, se encuentran con que la
no tenemos información, o la información no es fidedigna y no podemos hacer un análisis de este tipo. ¿Sí? Bueno, la rotación de inventarios, que es el costo de mercadería vendida sobre los inventarios, me indica la cantidad de veces que rota el stock de inventarios en el año. Y después puedo sacar los días de venta. Es decir, cada cuántos días se vende, cuántos días tarda en venderse el inventario. Y eso lo hago como 365 dividido en la rotación de inventario. Sería CM sobre inventario. Después tengo el índice de actividad pago a proveedores, donde tengo que despejar compras del el sistema de diferencia de inventario. Entonces, con las compras puedo calcular los días de pago a proveedores, es decir, cada cuántos días le estoy pagando a proveedores, cuánto es la duración promedio, cuántas veces rotan las cuentas por pagar en el balance. ¿Sí? También podrían ser depuradas de IVA. Bien. La cantidad de días, obviamente, este ratio me está indicando cuántos días de vida en promedio tienen las cuentas por pagar. Este está muy bueno, además, para analizarlo en relación al el ratio de pago a, ¿cómo es? De cuentas por cobrar, porque yo en realidad podría estar mirando, analizando, haciendo análisis del capital de trabajo. ¿Sí? Si yo estoy cobrando, tardo mucho más días en cobrar que en pagar, voy a tener una inversión en capital de trabajo, seguro. Eso cuando vean capital de trabajo lo van a ver. Bien. Otros indicadores de actividad, la rotación del activo total en general, se mide en relación a las ventas, es decir, cuánto rota el activo total. También se puede medir el activo fijo en relación a las ventas. Y después vienen los índices de rentabilidad. Y recuerden que las ganancias se miden siempre contra el capital. Deben medirse contra el capital que las produce, es decir, que ganancias que son producidas. La ganancia, no es lo mismo la ganancia neta que la ganancia del resultado operativo, ¿sí? Hay que ver el resultado operativo, ¿quién lo produce? ¿Todo el activo o el patrimonio neto? ¿O la utilidad neta es la que está generada por el patrimonio neto exclusivamente? Bueno, la fuente de financiamiento juega también un rol y los índices de rentabilidad deben responder teniendo en cuenta esa fuente de financiamiento. ¿Sí? Siempre lo que les digo acá en los índices de rentabilidad que no sirven para determinar si la empresa va creciendo o no en valor, porque no necesariamente implica valor. Es decir, mayor rentabilidad no necesariamente significa mayor valor. El primero que vamos a ver es el ROA. ¿Por qué se llama ROA? Es Return on Assets, retorno sobre los activos. Se construye como el EBIT. Fíjense qué renglón es este. Las ganancias antes de intereses e impuestos. Es el renglón, el resultado operativo, el renglón más arriba del estado de resultado. El resultado más superior del estado de resultado, que mide la rentabilidad de todo el activo sin tener en cuenta la fuente de financiamiento. Por eso lo coloco sobre activo total. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá el libro, les marco, hay un error en el libro porque pone utilidad neta y no está bien. ¿Sí? Ese es un error, fe de ratas. Ahí el libro tiene un error, se los advierto para que lo estudien bien cuando vayan al capítulo 3 de Dunrauf. El EBIT, ¿por qué EBIT? Porque es la ganancia que no considera la fuente de financiamiento, es la rentabilidad que produce la totalidad de la fuente de financiamiento, es decir, el activo total. Por eso lo divido por el activo total. Es decir, tengo que ser justo en el renglón que estoy tomando del estado de resultados con la fuente o capital que lo está financiando. En este caso es todo el capital de la empresa. Bien. Índice de rentabilidad, ROE, Return on Equity, el retorno del patrimonio neto. ¿Sí? Fíjense, el ROE es utilidad neta sobre patrimonio neto. ¿Por qué utilidad neta? Bueno, porque es la ganancia que sí considera la fuente de financiamiento. Ya le sacó los intereses, le sacó los impuestos, le sacó todo. ¿Sí? Entonces, la rentabilidad que produce el capital propio, luego de deducirle los impuestos de interés. Por eso, utilidad neta sobre patrimonio neto. La mido y la contrasto sobre la utilidad. La utilidad neta es, busco qué origen, qué capital me origina esa utilidad neta, el patrimonio neto, porque la neta ya sacó los intereses. Después tengo el margen de utilidad sobre ventas, que son la utilidad neta sobre las ventas.
Y después aparecen otros índices de rentabilidad como DuPont, que es muy interesante porque descompone el ROE en tres ratios. El ROE es el retorno sobre el patrimonio neto. Fíjense, el DuPont, el índice de DuPont da igual al ROE, pero está explicado de esta manera. Y esto está bueno porque si uno hace un análisis de DuPont en un determinado momento, sabe que va a dar igual al ROE, pero la manera que explica, ¿sí?, el ROE es muy interesante, porque yo puedo estar entendiendo si el ROE mejoró de un periodo a otro porque mejoró este ratio o este ratio, y eso me permite comprender mejor la causa que genera una mejora o empeoramiento en el ratio del ROE. ¿Sí? Entonces el índice de DuPont está bueno porque me muestra, me explica la mejora o empeoramiento del ROE. Y después aparece el índice de rentabilidad del ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido, ¿sí?, que se mide como el EBIT, resultado operativo, menos los impuestos, sobre el capital que se invirtió en la empresa. Donde capital invertido, ¿qué se entiende por capital invertido? Capital de trabajo, activos fijos, intangibles, otros activos operativos netos de otros pasivos operativos, etc. ¿Sí? Bien. No incluye exceso de caja de banco, inversiones transitorias, inmuebles no afectados. Todo esto está ampliado en el libro con claridad, así que pueden recurrir a él. Otros índices varios, valor de mercado agregado, que es en realidad no sería técnicamente el market cap, ¿sí? Sería uy, detuve la función de compartir pantalla. Ahora sí me están viendo, vamos a cambiar acá, esto es equity, vamos a ponerle equity para diferenciarlo de patrimonio neto a valor de mercado. O sea, el valor de mercado de la compañía. ¿Sí? El valor de mercado de la compañía, menos el patrimonio neto, que es el contable, el valor libro. Después, otro ratio interesante es la ganancia por acción, que mide la utilidad neta dividido la cantidad de acciones en circulación, y ahí te vas a tener la ganancia por acción. El dividend yield, que es el dividendo por acción sobre el precio de la acción. ¿Sí? Precio, mercado. El dividendo por acción, que lo sacamos de acá, ganancia por acción. Perdón, el dividendo por acción es lo que se distribuye como dividendo sobre el precio de la acción. Y el payout ratio, que te mide los dividendos totales de una empresa sobre la utilidad neta total de la empresa. Es decir, cuánto está pagando. El payout ratio significa, o me está mostrando, cuánto está pagando, cuánto está liberando en flujo de fondo para los accionistas, ¿sí?, por cada peso generado de ganancia en la empresa. Obviamente esto va a depender de la maduración de la empresa. Si es una empresa con un mercado súper maduro, va a costar mucho, ¿sí?, encontrar que crezca y va a repartir casi todo el dividendo. Si es una empresa que está en crecimiento, bueno, va a utilizar el dividendo como fuente de financiamiento, como capital propio, ¿sí?, propio, ¿sí?, como fuente de financiamiento propio. Índice de valor de mercado, que hay unos múltiplos que son interesantes, y que relacionan alguna categoría de mercado de un valor de mercado con el valor libro. Entonces, por ejemplo, el precio, el price to earning ratio, que significa precio a ganancias, es de earnings, ¿sí? Entonces, el precio sobre ganancias, ¿sí? Entonces, precio sobre utilidad neta de la acción, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Siempre está mirando, acá está, ¿qué problema tiene, ¿no? Que la utilidad neta, que es histórica, y el precio, que es expectativa futura. Entonces estoy contrastando algo histórico con algo futuro. Ya partimos que el ratio tiene problemas ahí, ¿sí? Pero bueno, sirve igual para analizar si hay sobrevaluación de la empresa. Es decir, si el precio creció mucho más de lo que la ganancia que está generando la empresa. Cuando los resultados son negativos, el índice no sirve. ¿Por qué? Porque se rompe el índice, no funciona. O sea que sirve para relativos periodos de relativa armonía y estabilidad. Y puede llegar a romperse
si hay una anticipación de recesión en el precio, ¿no? Se cae muchísimo el precio y capaz que los neta todavía no está reflejando esa caída, esa expectativa del mercado. Entonces, tiene sus fallas el ratio, ¿sí? Y vamos a mirarlo un poco. Yo acá en el mercado tengo este ratio. Por ejemplo, vamos a agarrar Coca-Cola y vamos a mirar el ratio precio-ganancia. Y acá, ¿qué podemos ver? Creo que están viendo la pantalla, si no me dicen. Sí, sí, se está viendo. Gracias, Natalia. Acá tenemos, fíjense, esto es Coca-Cola Company en dólares, ¿sí? Fíjense que tenemos el precio de la acción acá arriba y abajo el PR ratio, el Price to Earning Ratio, que me está mostrando la relación entre el precio dividido la ganancia de la empresa. ¿Sí? Ganancia entendida como la ganancia generada en los últimos 12 meses. Entonces, fíjense que, ¿qué puedo estar encontrando? Bueno, puedo estar encontrando que una empresa está sobrevaluada de esta manera, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un ratio de 8,74, 8,84, 8,75. Si uno lo mira, miren cómo voy avanzando el tiempo y va a 20, 19. Acá hay una deformación. Acá el ratio no sirve mucho en este pico. Pero después vuelve a estabilizar y está como en un estadio relativamente armonioso y lo encuentro en 25. ¿Y qué me está indicando? Bueno, que si miro el promedio del el PER ratio, del precio-ganancia, del ratio precio-ganancia, podría decir que la empresa, mirando solamente este ratio, insisto, no está barata. ¿Por qué? Y porque el precio en algún momento fue solamente 8 veces las ganancias, ¿sí? Y hoy es 25 veces las ganancias del último ejercicio. Si suponemos que las ganancias son relativamente estables y vienen sólidas, ¿sí? Y que no hay ningún evento en el mercado de expectativa de caída abrupta o bajada abrupta de precios, este ratio me estaría diciendo que en promedio no es una empresa que esté barata para comprar, ¿sí? Porque está por encima del promedio, o lo que se observa del promedio de los últimos años, ¿sí? Barata estaba en 8,61, en 13, en 15. A partir de ahí empieza ya a partir de 2018 en adelante empieza a operar en un rango de precio totalmente, un price to earning totalmente distinto. Y esto me puede estar indicando que la empresa esté sobrevaluada. Puede estar indicando, no es el único indicador. Los indicadores por sí mismos solo no sirven para nada. Tengo que analizarlos todos juntos. Perdón, no entendí. Sí, Esos gráficos que estás mostrando ahí, ¿el sí. primero qué es? ¿Qué cosa, Natalia? ¿Qué es? ¿Qué cosa? El primero, el Sí. primer dibujo, ¿de qué es? El de arriba es el precio. El precio de la empresa, Exacto, de la acción. de la acción. O sea, Exacto. ahí es 60,22. Exacto. Si el Bien. precio de la acción, ¿sí? Y tenés abajo que tiene EPS, es ganancias por acciones. Entonces, la Ah, división de precio dividido ganancia, precio de la acción dividido ganancia de la acción me da el PE ratio. mm. Y el ¿Está? de abajo es el índice del que estábamos hablando de que... Exactamente. Ah, Precio dividido ganancias. Price dividido earnings. Earnings, la E de ganancias. ok, gracias. De nada. ¿Sí? Bueno, este es entonces un lindo ratio para analizar. Y el otro es este. Precio sobre valor libro, que es el precio de la acción dividido el BPP, el valor libro por acción. ¿Sí? Y vamos a mirar algo interesante. Acá tengo, por ejemplo, Aluar. Enero de 2022 es esto. Perdón, de 2018. Sí, enero de 2018. El ratio precio sobre valor libro, es decir, valor de mercado dividido BPP, que es el valor contable de la acción, ¿sí? En enero de 2018 me da 1,13 y hoy da 0,5. Bueno, fíjense que en ningún momento cotiza 1 a 1. Se parece muy poco al valor de mercado. Hoy digo no, en septiembre de 2022 daba 0,5. Hoy no sé cuánto está. Pero si quieren, porque uno dice, bueno, pero las acciones argentinas no se parecen. El patrimonio neto debe estar absolutamente deformado respecto al valor de mercado porque es Argentina. Bueno, vamos a mirar Estados Unidos. Vamos a ver Estados Unidos. Acá tenemos el ratio precio a valor libro. ¿Lo ven? Esta columna está acá
que pinté es el ratio precio-valor libro. Para diferentes sectores. El sector aeroespacial, el sector transporte aéreo, el sector automotriz y de camiones, autopartes, bancos, bebidas, construcción, farmacéuticas, ¿sí? Bueno, ahí van viendo todo. Fíjense el ratio precio dividido BPP o valor libro. O si quieren, precio de equity de la empresa a valor de mercado dividido equity o patrimonio neto a valor libro. ¿Cuánto me da el precio de valor libro? 4,59 para el sector de advertising, que no sé qué es. Aeroespacial 4,93, etcétera, etcétera. 8,23 acá beverage, soft beverage, que son bebidas no alcohólicas, digamos. Fíjense, 25 veces computers, ¿sí? El valor libro. Es decir, que Google, no sé cuánto cotiza este ratio, pero vale, el precio de mercado es 25 veces el patrimonio neto. Y el promedio de mercado, bueno, vamos al promedio de mercado, vamos al final. Miro todas, 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 y encuentro que el total de mercado cotiza más o menos 3,30 veces, el precio de mercado es 3,30 veces el valor del patrimonio neto que muestran los estados contables. Es decir, que evidentemente el patrimonio neto, hay alguien que no tiene razón, ¿sí? Pero como el patrimonio neto es información histórica y el valor de la empresa, el valor de mercado es expectativa, evidentemente yo me quedaría un poco más con la expectativa. ¿Los mercados se equivocan? Sí, se equivocan. En la mayoría de las veces, no. Y en largo plazo, menos. Es bastante mejor, ¿sí? Que el valor del patrimonio neto, que es absolutamente histórico. Entonces yo miro mucho más el precio que el valor del patrimonio neto. Vuelvo. Y ya terminamos, ¿sí? También puedo mirar el precio sobre el EBITDA. ¿Qué me está mostrando esto? Bueno, cuántos resultados operativos, pero líquidos, porque es antes de depreciaciones, entran en el precio. ¿Cuánto tiempo podemos decir? ¿Cuántos periodos? Porque el EBITDA es anual, supónganse. ¿Cuántos periodos necesita la empresa para generar ganancias líquidas operativas para repagar el precio? ¿Sí? El último lo dejamos y hacemos conclusiones de la clase y ya los libero. Primero que nada, ¿sí? Hay que armar una evolución histórica de índices de las empresas, ¿sí? Miro una evolución histórica de los diferentes rubros y cuentas. Segundo, comparo con el resto de la industria, cómo fue esa evolución con el resto de la industria, ¿sí? Eso también me sirve porque no solamente, primero me miro respecto de mí mismo y después me mido con otro. Si fuera un maratonista, ¿qué miro? Si mejoré mis tiempos, ¿sí? En una u otra carrera o a lo largo del tiempo, y ahí miro la evolución histórica, y además si mejoré los tiempos respecto a mis competidores contra otras personas, para saber cómo estoy parado en tiempos para correr. En el caso de pequeñas empresas, los estados contables son bastante lejanos de la realidad. Las grandes, y evidentemente vimos que también, por lo menos, la realidad está diciendo 3,30 veces el precio respecto del valor libro. Entonces, hay una distancia enorme de la realidad. La realidad está haciendo una apreciación acertada del valor de la compañía. Bueno, eso es una discusión segunda. Pero en principio podemos decir que hay lejanía de la realidad. En las grandes también, a eso me refiero. Y en Estados Unidos también. Ni hablar en Argentina. Pero en las pequeñas empresas hay distanciamiento entre los estados contables y la realidad. Pueden haber retiro de los socios que deformen todo esto mucho más. La edad de la compañía, la madurez también tiene que ver, porque eso me da la solidez de la empresa. Analizar el negocio antes que el balance, siempre. O sea, hay que entender el negocio. El balance en la pequeña y mediana empresa no refleja la realidad financiera de la empresa. Y hay preponderancia de los rubros de capital de trabajo, situación fiscal y financiera también en estas empresas y también analizar movimientos de cuentas bancarias. Hay un montón de cosas para analizar en la pyme. La pyme es mucho más compleja. Cuando estamos en una empresa pública cotizante, es un poquito más claro por ahí hacer el trabajo, pero en las empresas, las pequeñas y medianas empresas, donde el balance no suele o refleja en menor medida la realidad del ente, entonces se vuelve mucho más difícil
hacer este tipo de análisis. Nada más, esta es la clase de la unidad 3, ¿sí? Ténganla en cuenta, sepan que es importante tener este tipo de conocimiento financiero para poder combinarlo con otros análisis para estudiar compañías, empresas y hacer análisis corporativo. ¿Sí? Un poquitito de contraste con la realidad también les di, como para que vean cómo están funcionando algunos ratios y para qué sirven, cómo se usan. Y bueno, suerte de acá en adelante con esto. Nadine, ¿querés cerrar? Bueno, no, gracias por estar allí los que están y bueno, nos vemos el viernes con examen parcial. Ahí sí estaremos presencialmente. Muchas preguntas teóricas, Nadine. Está grabado esto, no puedes Hay decir que nada. estudiar teoría. Deja de grabar. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, 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 nos vemos. Chao, nos vemos. Saludos, saludos a todos. chao, Espero que estén muy bien. gracias. Después subo la clase a YouTube. Dale, Chao, chao. Dale, gracias. gracias. Nos Chao. vemos.